Hoy la enseñanza que tenemos es hermosa. Yo la siento así, porque habla de buenos recuerdos, como le hizo Lucía traer a nuestra memoria. Y está basada en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vayamos a nuestras Biblias y busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dos y 3. Allí nos habla de cómo Pablo tiene buenos recuerdos de la iglesia de Tesalónica. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica. Pablo en sí escribe dos cartas a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalónica y segunda de Tesalonicenses. Pero hoy vamos a desarrollar Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Esta carta la escribe Pablo a los tesalonicenses para alentar y consolar a los perseguidos, para expresar su gozo en la fe de ellos y para exhortarlos a estar preparados para la segunda venida de Cristo, para ese encuentro con Cristo Jesús. Pero en el contexto histórico, hermanos, Tesalónica era una ciudad importante en esos tiempos, ¿verdad? Esta ciudad fue fundada en el año 315 a.C. por un rey Casandro, el rey Casandro de Macedonia. Este hombre, en honor a su esposa, llamó a la ciudad Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria, era la capital de la región de Macedonia, y era una ciudad bastante importante comercialmente. Era una ciudad grande y reconocida como la madre de Macedonia. Era una ciudad próspera, era una ciudad muy poblada. Se dice que tenía 200 habitantes para ese entonces. Hoy en día la ciudad de Tesalónica no se conoce como Tesalónica, sino como Salónica, y aún está al norte de Grecia. Allí la encontramos. Tesalónica, ahora se llama Salónica, conociendo un contexto histórico de lo que es Tesalónica. La iglesia a la que Pablo le escribe, a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue fundada por el apóstol Pablo en el año 51 a.C. Y la fundó el apóstol Pablo junto con Silas y Timoteo, que vinieron a Tesalónica desde Filipos en su segundo viaje misionero. Pablo, cuando llegó a Tesalónica, predicó por 3 semanas en la sinagoga de la ciudad. Pablo tenía por costumbre, hermanos, que a la ciudad que llegaba, se dirigía a la sinagoga y predicaba el evangelio de Cristo, el evangelio de verdad que Pablo lo llamaba. En esos tiempos había muchos falsos predicadores, falsos maestros. Y entonces Pablo llevaba el evangelio de Cristo y lo llamaba el evangelio de verdad. Pablo llegó y predicó 3 semanas en la sinagoga de la ciudad de Tesalónica. Muchos de ellos creyeron, así nos lo encontramos en Hechos, capítulo 17, versículo 4. Nos habla de cuando Pablo llega a Tesalónica, predica y funda esta iglesia en Tesalónica. Y Hechos 17:4 nos dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, las mujeres nobles también se unieron, y de los griegos piadosos se unió gran número. Creyeron en Pablo y se unieron a él y a Silas para creer y fortalecerse en el evangelio. Pero muchos judíos no creyeron. Hubo judíos incrédulos que no les gustó
el evangelio y la enseñanza de Pablo, porque iba en contra de lo que ellos creían y de las costumbres y de lo que ellos apreciaban en ese entonces. Entonces buscaron hacer una revuelta, hicieron allí una turba, dice la palabra, hicieron una turba, una revuelta, para desacreditar a Pablo y buscar apresarlo. Pero Pablo, gracias a la ayuda de hermanos y amigos, sale de la ciudad, no es apresado, y queda fundada la iglesia de Tesalónica para judíos y para gentiles, para todos aquellos. No había distinción, para todos. Y por eso Pablo tiene buenos recuerdos de esta iglesia de Tesalónica, porque no fue fácil para él. Pero los hermanos, con la ayuda de ellos y los que creyeron en él, se fortalecieron y siguieron haciendo la obra del Señor. Entonces, Pablo recuerda de una manera especial, con agrado, y tiene buenos recuerdos de esta iglesia de Tesalónica. Así hemos llamado la enseñanza de hoy, hermanos, buenos recuerdos. Pablo tiene de esta iglesia de Tesalónica. Pero así como Pablo tiene buenos recuerdos de la iglesia de Tesalónica, así Lucía hoy, en esa adoración hermosa, nos hizo traer a nosotros, en memoria, esos buenos recuerdos, cómo llegamos al Señor, cómo ha obrado el Señor en nuestras vidas. Y sé que como yo, muchos de ustedes en estos momentos pueden hacer memoria y traer esos buenos recuerdos de cómo el Señor ha obrado en sus vidas. Amén. Buenos recuerdos. Y la enseñanza de hoy va a estar basada en esos tres aspectos, hermanos, y características que el apóstol Pablo recordaba con agrado de la iglesia de Tesalónica. Vamos a leer la cita bíblica, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Nos dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermoso lo que nos habla la palabra de Dios en esta cita bíblica. Y por eso Pablo recuerda de una manera especial, tiene buenos recuerdos de esta iglesia de Tesalónica. Buenos recuerdos. Y los tres aspectos importantes que resalta Pablo de esa iglesia la tenemos en el versículo 3. Que dice: acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro de la obra de vuestra fe. El primer aspecto que Pablo recuerda con agrado de la iglesia de Tesalonicenses es la obra de vuestra fe. Y está en el versículo 3. En esta frase encontramos dos palabras importantes: fe y obra, la obra de vuestra fe. Resaltan esas dos palabras, ¿verdad? Fe y obra. Pero ¿qué es la fe, hermano? ¿En qué tenemos fe nosotros? ¿En qué creemos? ¿Cómo está nuestra fe? Bueno, vayamos al libro de Hebreos 11:1, a ver qué nos dice la palabra sobre la fe. Hebreos 11:1, muchos de nosotros no lo sabemos, pero hay que leerlo con el contexto de lo que la Biblia nos dice. Hebreos 11:1 nos dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí nos hablan de la certeza y de la convicción. La fe es esa seguridad y esa certeza de algo que conocemos, de alguien en quien creemos. ¿Y de quién nos habla Pablo? ¿Qué divulgaba Pablo en las sinagogas y en Tesalónica?
el evangelio en Cristo Jesús. Tenemos fe en Cristo Jesús, en Él creemos y a Él buscamos conocerle día a día, ¿verdad? Amén. La otra palabra, obras. ¿Qué son obras? Las obras son todas las acciones que hacemos dirigidas a un fin. Las obras que hacemos demuestran la fe que tenemos y que dan prueba de ella. La hacen visible. Por eso es importante tener fe, pero aún también es importante las obras, porque las obras demuestran nuestra fe, la hacen visible. Pero ¿cómo demostraron los tesalonicenses la obra de vuestra fe? ¿Qué dice Pablo? Bueno, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Seguimos allí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Porque ellos mismos hablan de cómo nos recibiste, cómo los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios, el evangelio, y cómo se convirtieron de los ídolos que creían, esos ídolos sin poder, a Dios, a servir al Dios verdadero, dice Pablo en la palabra. Así ellos demostraron la obra de la fe a la cual Pablo habla y hace mención. Hermanos, así como la iglesia de Tesalónica, la obra de vuestra fe debe ser ese cambio, esa transformación verdadera de nuestra vida. Nuestra manera de vivir debe ser otra, transformada totalmente por el poder de la palabra del evangelio. Nosotros, así como la iglesia de Tesalónica, mostró esa obra de fe convirtiéndose, apartándose de lo que ellos estaban haciendo para ese entonces y volviendo a los pies del Señor, sirviéndole al Dios verdadero. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en este momento? ¿Cómo estamos mostrando esa obra de fe? Los tesalónicos se convirtieron, se apartaron. Así nosotros también debemos creer y ser transformados por la palabra y por el poder del evangelio en Cristo Jesús. Amén. Nosotros debemos, como iglesia, como creyentes, hijos de Dios, tener una fe ferviente en la lectura de la palabra, en nutrirnos en lo que el Señor quiere decir. Hermanos, la fe debe ser ese combustible que nos mueve y nos motiva a hacer buenas obras, a hacerlas visibles, que nuestra fe sea visible en buenas obras. La fe es el fruto del Espíritu, es la certeza y la confianza de que creemos y confiamos plenamente en Dios, el Señor y su palabra. Así debemos nosotros demostrar. La fe debe ser ese combustible en nosotros para mostrar buenas obras, para que lo que hagamos sea conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo mostramos nuestra fe? La iglesia de Tesalónica la mostró convirtiéndose de los ídolos a Dios. Pablo tiene esos buenos recuerdos de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo nos gustaría, hermanos, nosotros como hombres, como esposos, como padres, como iglesia, ser recordados? Como esos hombres de fe que nos apartamos de lo que estábamos haciendo, de nuestros malos caminos, nuestros malos hábitos,
y buscamos con entrega al Señor, al Dios verdadero, para servirle y honrarle, yo considero que si de esa manera nos gustaría ser recordados, ¿verdad? Y en eso estamos. Hoy hemos venido con un corazón dispuesto a nutrirnos del mensaje de la palabra de Dios, a edificarnos en ella y a ponerla por obra. Amén. Pero también nuestra fe debe ser visible, ¿verdad? Las obras hacen visible nuestra fe. Y vayamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, que Pablo nos habla de las obras y de la fe. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos dice: y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago nos está hablando de una fe sin obras, es una fe muerta. Es necesario que nuestra fe sea visible, sea mostrada en esas acciones, en esas buenas acciones, en estar presente en el Señor y poner la palabra y el Evangelio por obra, ¿verdad? Que se haga visible. Pero queremos resaltar de este versículo el final, que nos dice que nuestra fe son nuestras obras. Hermanos, el llamado es que el resultado de nuestra fe sea visible en esas buenas obras que Dios quiere que hagamos. Que Dios nos ha venido preparando para que en su momento podamos servirle y hacerlo con amor. Buenos recuerdos, ¿verdad? De eso estamos hablando. Como Pablo recordaba, tenía esos buenos recuerdos de la iglesia de Tesalónica. El segundo aspecto que Pablo recordaba con agrado de la iglesia de Tesalónica era el trabajo de vuestro amor. Allí está en el versículo 3, dice que recordamos con agrado las obras de vuestra fe y el trabajo con amor, el trabajo de vuestro amor. Aquí encontramos también una palabra muy importante y especial: amor, ¿verdad? El amor encierra grandes cosas, pero del amor que hablamos es el amor de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra, porque Dios es amor. También dice en un párrafo de la Biblia, un versículo de la Biblia, donde dice que el que no ama verdaderamente no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de este amor que hablamos es el amor a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? En este caso, hermanos, no es visto como ese sentimiento o esa emoción, sino como una actitud que implica fuerza de voluntad y compromiso para servir a Dios y a su reino. Fuerza de voluntad y compromiso. ¿Por qué habla de fuerza de voluntad? Porque para nosotros mostrarle el amor a Dios, tenemos que tener esa fuerza de voluntad de apartarnos de muchas cosas y hábitos que traíamos de antes, ¿verdad? Nos apartamos, nos convertimos de eso y venimos a la presencia del Señor, del Dios verdadero, como lo llama Padre. Entonces, es esa fuerza de voluntad y ese compromiso de servirle a Dios con amor. ¿Cómo demostró la iglesia de Tesalónica ese trabajo de amor? Ellos lo demostraron, hermanos, con sacrificio y esfuerzo. Una vez que Pablo dejó la ciudad, ellos predicaron el evangelio de Cristo bajo una tribulación y persecución. Recuerda que habían judíos incrédulos, hicieron una turba para que ese evangelio de verdad no fuera implantado en Tesalónica, sino que siguiera
como ellos lo creían y las falsas enseñanzas que tenían anteriormente. Pero ellos demostraron ese amor al Señor con sacrificio y esfuerzo. Vayamos a Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. A ver qué nos dice, cómo demostraron el amor a Dios. Versículo 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mostraron su amor al Señor con esfuerzo, siendo ejemplo para Macedonia y Acaya del cumplimiento de la fiel enseñanza del Evangelio, divulgando la palabra del Señor en Macedonia, en Acaya, pero también dice que en todo lugar, en las regiones adyacentes, en todo lugar, ellos iban llevando con esfuerzo, llevando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios. Ellos demostraron ese amor a Dios siendo ejemplo de fe, de creer y de llevar el Evangelio a todas las personas que lo necesitaban en ese entonces. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro trabajo de amor a Dios? La iglesia de Tesalónica la mostró siendo ejemplo para todos los demás de allí de Tesalónica, predicando la palabra de verdad, en Macedonia, en Acaya y los alrededores. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos mostrar nuestro amor a Dios? Hay muchas formas, pero hay dos maneras importantes para demostrar nuestro amor a Dios: hacia el mundo y hacia la iglesia. Debemos trabajar en esas dos maneras importantes de cómo demostrar el amor a Dios. Hermanos, hacia el mundo, predicando el Evangelio, llevando ese Evangelio, esa palabra de verdad, dando a conocer a Cristo Jesús a todas las personas que están apartadas, que andan en pecado, que hacen lo que no le agradan a Dios. Una forma de mostrar el amor a Dios es preocuparnos por ese mundo, por esas personas perdidas y apartadas. Predicando y llevando el Evangelio. Vayamos a Mateo 28, 19 y 20. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios del Evangelio de Mateo: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor en su palabra nos está diciendo cómo mostrar nuestro amor hacia ese mundo necesitado, apartado de Él. Ir, un mandato, nos está diciendo, vayan, háganlo. Yo se lo he mostrado, dice, las cosas que yo te he enseñado. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? A conocerle, amarle, adorarle, a través de su palabra escrita del Evangelio, a fortalecernos en ella y sobre todo a ponerla por obra, ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces el Señor en su palabra en Mateo nos dice: id y predicad el Evangelio
hacer discípulos, que ellos conozcan a Jesús, que vayan a sus pies y se conviertan como lo hizo la iglesia de Tesalónica, se aparten de sus malos caminos y busquen al Dios verdadero y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es una manera eficaz de mostrar nuestro amor a Dios. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios hacia la iglesia? Hermanos, una manera de mostrar nuestro amor a Dios como cristianos, como miembros de su iglesia, es sirviendo en la iglesia con nuestros hermanos en armonía, juntos, unidos en armonía, sirviéndole al Señor en los diferentes ministerios, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones y talentos diferentes para que lo pongamos en práctica para servir al Señor y para honrarle y glorificar su nombre. Amén. Debemos mostrar nuestro amor al Señor sirviendo en nuestra iglesia, en los ministerios, de la manera que el Señor nos ha venido capacitando. Los miércoles, hermanos, como lo dijo Lucía, también se nos abre una oportunidad importante para mostrar nuestro amor a Dios. Los miércoles de célula, de oración, de esos grupos pequeños, en las zonas donde vivimos, en nuestros hogares, allí nos reunimos como hermanos en la fe, miembros de la iglesia, para leer la palabra, para orar, pero también para invitar a nuestros vecinos, para dar a conocer el Evangelio, para que ellos conozcan, se fortalezcan quién es Dios y cómo los ama y puedan encontrar el perdón de pecados, la salvación y vida eterna. Esa es una manera maravillosa e importante que se nos está dando de cómo mostrar nuestro amor a Dios. Nosotros mostramos nuestro amor a Dios de esta manera, pero ¿cómo demostró su amor Dios hacia nosotros? Dios nos ama, ¿verdad? Somos su creación y pasamos a ser sus hijos a través de Cristo Jesús. Dice la palabra que nosotros le amamos a Dios, pero también dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Vamos a repetirlo con fuerza. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero y nos amó de gran manera, de una manera incalculable. Dios mostró su amor de una manera que para nosotros con nuestra mente finita a veces es incomprensible, pero debemos dejarnos llevar la palabra del Señor y que nuestro corazón sea conforme a la voluntad de Él. Vayamos a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 32. Romanos, capítulo 5, versículo 32. Dice la palabra del Señor de la forma que Dios nos mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos muestra su amor de una manera especial. Que aún nosotros, cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amó de tal manera. Y en Juan 3:16 conocemos la forma de que Dios nos amó de tal manera, de esa manera maravillosa. Juan 3:16, muchos lo conocemos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni aún a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para mostrarnos su gran amor. Hermanos, servir a Dios es un privilegio. Debe ser un privilegio servir al Señor, al Dios Padre, al Todopoderoso, y que nosotros formemos parte de su obra para servirle es algo hermoso y gratificante. Servirle al Señor, formar parte de la obra para servirle, hermano, es algo maravilloso. Debemos estar agradecidos de cómo Dios nos mostró su amor, de cómo nos llamó a su encuentro para formar parte de su obra. Amén. Dios mostró su amor. ¿Cómo está usted en estos momentos sirviendo al Señor? ¿Lo hace con amor? ¿Lo hacemos con entrega? En el Salmo 100, versículo 2 nos dice: serví a Jehová con alegría, venía a su presencia con regocijo. Salmo 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Iglesia, ¿cómo le estamos sirviendo en estos tiempos y en estos momentos al Señor? Que nos ha mostrado su amor. ¿Lo hacemos con regocijo, con alegría, con amor? ¿O en ocasiones lo hacemos para cumplir? Se nos vuelve una carga. Estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Bueno, lo hago para cumplir. Recuerda que el Señor es omnipresente, está en todo sitio y lugar. No podemos engañarle, debemos servirle, debemos hacerlo con amor, con alegría, con regocijo, con gozo, porque es para el Señor. Es quien no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio todo por nosotros. Estamos acá, hermanos, reunidos con un corazón dispuesto, con fe en Cristo Jesús, porque el Señor así lo ha permitido, porque Él nos llamó, porque Él nos mostró su amor, dio a su Hijo en sacrificio por todos nosotros. ¿Verdad? Amén. Debemos ser agradecidos con eso. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Iglesia, el Señor nos llama, nos muestra el camino de que todas las cosas que hagamos para Él, las hagamos con amor. Porque Dios es, ¿qué es Dios? Amor. Eso es, iglesia. Y lo que hagamos por Él, la forma en que le sirvamos a Él, con nuestros dones y talentos que Él ha puesto en cada uno de nosotros, ¿cómo debemos hacer? Con amor, con alegría, con satisfacción, con regocijo. El estar acá llevando la palabra del Señor es gratificante, es un gozo, una gran responsabilidad, pero es un gozo, una alegría que el Señor nos ha dado, nos ha capacitado para servirle a Él, para llevar su mensaje, su palabra, conforme a su voluntad. Dios nos llama a servir con amor. La mayor muestra de amor la vimos y sabemos que la dio Cristo Jesús en la cruz por todos nosotros. Para darnos la oportunidad del perdón de pecado, la reconciliación con el Padre, la salvación y vida eterna. Ese encuentro con el Señor. De eso también le escribió la carta Pablo a los tesalonicenses, para alentarlo, para exhortarlo a seguir adelante, sirviendo con amor, pero para prepararlos en ese encuentro con el Señor.
¿Cómo no servir con amor, hermanos, si nuestro Dios nos muestra su amor de una manera incomparable? Debemos servirle en su obra, en la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos, de la manera que Dios nos pide que lo hagamos, con amor, con entrega, con misericordia. Hermanos, el Señor nos llama que cuando ayudemos y compartamos con nuestros hermanos la obra del Señor, la hagamos con misericordia. La palabra de Dios se lleva, se transmite con amor y misericordia, así como Él lo hizo con todos nosotros. Un Dios misericordioso. Qué hermosos los recuerdos, por eso Pablo tenía esos buenos recuerdos de la iglesia de Tesalónica. La primera, que recordaba Pablo con agrado, la obra de vuestra fe. La tenemos en el versículo 3. El segundo, el trabajo de vuestro amor. Pero el tercer aspecto de esos buenos recuerdos de Pablo es la constancia en la esperanza en Jesucristo. Esa constancia en la esperanza en Jesucristo, en el que Él predicaba, el Cristo, el Evangelio de verdad. Aquí también encontramos dos palabras importantes, constancia y esperanza. Dice la constancia en la esperanza en Jesucristo. ¿Qué es constancia o ser constante, hermanos? Es la virtud de una persona de ser persistente en el intento de alcanzar una meta o objetivo que desea. Es la firmeza y perseverancia del ánimo de las resoluciones y los propósitos. Es la firmeza y la perseverancia, ser persistente para alcanzar algo deseado, una meta que nos proponemos. Eso es constancia. Primera de Corintios 15, 58. Vayamos a la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Qué nos dice sobre la constancia de la palabra de Dios? Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firmes y constantes en el crecimiento de la obra del Señor. De esta constancia es que nos habla Pablo a la iglesia de Tesalónica, de estar firmes y constantes en ese crecimiento de la palabra del Señor. Y que entiendan, y nosotros también debemos entender, que el trabajo en el Señor jamás es en vano. Es gratificante, debemos hacerlo con convicción, con fe, con amor. Y aparte de eso, el Señor, conforme a su voluntad y en su tiempo, seremos bendecidos con lo que Él así desea. Pero el trabajo en el Señor, ténganlo muy presente, mis hermanos, no es en vano. Por eso debemos hacerlo con amor, con alegría, con disposición, ¿verdad? El Señor ponga en nosotros tanto como el querer como el hacer. Eso es hermoso. La segunda palabra, constancia, y la segunda, esperanza. ¿Qué es esperanza? Es un estado de ánimo que se produce cuando se cree en algo deseado. Cuando se cree en algo deseado que sea posible. También es la confianza o deseo de que algo deseado ocurra. Eso es esperanza. La confianza y el deseo de que algo que deseamos, que queremos, ocurra, se vea manifestado. Confianza. Pero de la confianza que nos habla Pablo en el versículo es el de quien él predicaba, en el quien él llevaba el mensaje. ¿Y de quién llevaba el mensaje Pablo?
de Cristo Jesús, del Evangelio, de ese encuentro de Cristo, del crecimiento en la obra del Señor y en el encuentro con Cristo Jesús. Entonces, nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. En Él debe estar puesta nuestra esperanza, hermano. En todo momento. No en los momentos cuando estamos acá en la iglesia con un corazón dispuesto, sino cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en el transporte, cuando estamos en nuestro hogar, con nuestros hijos y nuestra familia. Nuestra confianza, esa esperanza debe estar puesta en Cristo Jesús, en su palabra y en sus obras. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Dónde debe estar puesta nuestra esperanza? En Cristo Jesús, en Jesucristo, que representa nuestra esperanza. Debe estar puesta en Él. Debemos anhelar estar con Cristo en su presencia, deseando el cumplimiento de sus promesas y preparándonos para su segunda venida, para ese encuentro triunfal con Él, como lo dice su palabra, que aún cuando muramos, los que mueren en Cristo resucitarán primero para ir a su encuentro. Amén. Hermanos, nuestra esperanza debe estar puesta en Cristo. Fuera de Cristo no hay esperanza. Eso también lo debemos tener claro. Fuera de Cristo no hay esperanza. Y vayamos a Proverbios 11:7. ¿Qué nos dice? Que por qué fuera de Cristo no hay esperanza. Proverbios 11, capítulo 11, versículo 7. Dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Se acaba su esperanza. Ya no hay nada que hacer. Cuando muere la persona que no está en Cristo, que está fuera de Cristo, pues ya no hay esperanza. Ya después que muere, va al juicio y a condenación. Pero dice la palabra de Dios que aún nosotros, los que estamos en Cristo, cuando morimos, pero que Cristo venga, resucitaremos primero para ir a su encuentro. ¿Verdad? Entonces tenemos esperanza, y esa gran esperanza de vida eterna. Sin Cristo no hay esperanza, porque el hombre impío perece la esperanza, tiene su esperanza puesta en el mundo, en lo que perece, en lo que se acaba, en las cosas del mundo, y no en Dios, que es lo eterno. Dice el Señor que pasarán los días y los tiempos, pero su palabra y Él no pasará, será eterno. Él es eterno y en Él confiamos. Y nuestra vida y nuestra salvación es para la eternidad, para su encuentro con Él, glorioso. Amén. Nosotros pues debemos tener nuestra esperanza en Cristo. Esa es la esperanza viva del creyente. Nosotros como creyentes, pues nuestra esperanza está en Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice que es nuestra esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De esta esperanza maravillosa es que nos habla el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y allí debe estar nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, pero para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no perece, está viva, no se marchita, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para todos vosotros, nos dice la palabra de Dios. Para ustedes, para mí, para todo el que cree y confía en el Señor Jesucristo. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer y confiar en Él, en ese gran sacrificio de Cristo Jesús por todos nosotros. Y si creemos en Él, confiamos y tenemos esa esperanza viva que es Cristo Jesús, pues tenemos una herencia maravillosa reservada para nosotros en los cielos. Por eso es nuestra esperanza viva, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Está allí esperando el tiempo y el momento para reservar para todos vosotros, para todos ustedes, para todo el que busca el Cristo, para su iglesia. Amén. Contamos y creemos en esa herencia que está allí reservada en los cielos para nosotros. Amén. ¿La queremos o no la queremos? Claro que sí, hermanos, y por eso confiamos, creemos y hacemos esas buenas obras de fe. Mostramos las obras de amor a Cristo para estar en Él, para estar en su presencia. Porque el que empezó el trabajo en nosotros lo perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y Él lo seguirá haciendo, nos llevará, dice que lo perfeccionará. Hay cosas que todavía tenemos que cambiar, conocer y crecer. Pero Dios está obrando en cada uno de nosotros, hermano. Así como usted está ahorita, en el momento que está, en la situación que usted está sentado allí con un corazón dispuesto al Señor, el Señor está obrando por usted para que usted se fortalezca, se perfeccione para su encuentro y para servirle con amor. ¿Verdad? Amén. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Como pregunta. Entonces, en el mundo, en lo que los hombres pueden hacer por nosotros, en lo perecedero, o en Dios, en Cristo Jesús, esa esperanza viva. Nuestra esperanza, hermano, es Cristo Jesús. Debemos confiar en Él, en sus promesas y en el futuro glorioso del encuentro con el Señor. Juan 16:33 nos dice, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, capítulo 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos habla a través de su palabra, así como lo está haciendo hoy, llevando ese mensaje de obras de fe, de mostrar nuestro amor a Él, de confiar y tener esa esperanza
puesta en Él, porque ese es el Dios vivo para todos nosotros y que tenemos esa herencia reservada en los cielos, incorruptible, inmarcesible, está allí reservada para todos nosotros. En el mundo al cual estamos viviendo, en que estamos ahorita, tendréis aflicciones, nos dice la palabra de Dios. Por eso es que muchos dicen, bueno, me aparto de lo que estoy haciendo, voy a Cristo, lo acepto, me vuelvo cristiano, evangélico, entonces ya no me pasa nada, ya estoy feliz. Pero vivimos en este mundo, dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero estas cosas os he hablado. Confiad. ¿En quién? ¿En quién debemos confiar? En Cristo Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Él ha vencido al mundo, al pecado, a la maldad en la cruz. Y solo en Él tenemos la oportunidad de la reconciliación con el Padre, el perdón de pecado y la vida eterna. Juan 14:6. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Juan 14:6, ¿qué nos dice, hermanos? Vamos a leerlo todos unánimes como iglesia. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sino por quién? Por Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Allí debe estar nuestra esperanza, nuestra constancia, confiando plenamente que a través de Él, solo a través de Él, podemos estar en la presencia del Padre. Amén. Todos anhelamos eso. Ser constante en la esperanza del Señor es servir y vivir el Evangelio de Cristo, hacerlo parte de nuestras vidas, dándolo a conocer conforme a las Escrituras y que el Espíritu Santo sea nuestra guía y fortaleza. Vivir el Evangelio, hacerlo una forma de vida, darlo a conocer y tener nuestra esperanza puesta en Él. Y ya para ir finalizando, hermanos, estos recuerdos maravillosos que Pablo recordaba con agrado de la iglesia de Tesalónica, nosotros también como iglesia podemos vernos reflejados en estos tres aspectos importantes: fe, amor y esperanza. La iglesia de Tesalónica, mostrando sus obras de fe, su amor al Señor y la constancia y la esperanza en Cristo Jesús, era una iglesia triunfante. Nosotros en este tiempo, en los tiempos que nos toca vivir, de la palabra que nos habla Jesús, tendréis aflicciones. También lo había en esos tiempos, había persecución. Y ellos siguieron haciendo, con esfuerzo y sacrificio, siguieron adelante, haciendo la obra y manifestando la obra de Dios. Nosotros, con fe, amor y esperanza, si reflejamos, iglesia, estos tres aspectos, también nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, podemos ser una iglesia triunfante, una iglesia conforme a los propósitos y a la voluntad del Señor. Amén. Eso queremos para nuestra iglesia. Ese es nuestro deseo. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Obras de fe, servir con amor y confiar, tener la esperanza puesta en Cristo Jesús. Esa esperanza viva es Cristo Jesús. Entonces, Pablo recordaba con agrado esos buenos recuerdos, esas tres cosas importantes de la iglesia de Tesalónica. El Señor nos ha traído y nos ha enseñado hoy a través de su palabra. ¿Cuáles son? Primero, recordaba con agrado las obras de vuestra fe. Segundo, recordaba con agrado el trabajo de vuestro amor. Y tercero, recordaba con agrado la constancia en la esperanza en Cristo Jesús, en Jesucristo. Él recordaba estos tres aspectos importantes
maravillosos, que nuestra esperanza esté solo en Cristo. Eso debe reflejarnos, hermanos, en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir el Evangelio y cómo anhelamos estar en la presencia de Cristo y de sus promesas eternas y preciosas, de esa herencia incorruptible que nos habla la palabra de Dios. La esperanza en el Señor, en servirle con amor. Y como iglesia, si recordamos esas tres cosas, podemos ser esa iglesia triunfante, esa iglesia que da a conocer el Evangelio, que hace la gran comisión, que va y lleva el Evangelio, hace discípulos, que se transformen, se conviertan de sus malos hábitos y vayan a los pies del Señor y puedan ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué hermosos recuerdos tenía Pablo. Y eran hermosos, eran buenos recuerdos, porque hablaba de estas tres cosas maravillosas: fe, amor y esperanza. Qué hermoso. De verdad que nos nutre, nos llena saber de la manera que el Señor obra en nuestras vidas y cómo nos muestra el camino a seguir, como nos dice Juan 14:6, es a través de Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y solo a través del Evangelio de Cristo Jesús y de Él podemos estar en la presencia del Padre, lo que anhelamos. Amén. ¿Quieren ustedes estar en la presencia del Padre? Amén, en el nombre de Dios. Qué bueno. Bueno, hermanos, vamos a ponernos en pie. Vamos con esa misma alegría y gozo y disposición, darle gracias al Señor por su palabra, por ese mensaje maravilloso del día de hoy. Agarre a su familia allí, a su amigo, a su hermano. Ponga su mano en el corazón y vamos a orar con esa disposición, esa esperanza en Él, esa constancia, para que hoy nos comprometemos de servir y honrar al Señor con amor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres vivo, tu palabra es viva y eficaz. Tú eres un Dios de amor, de fortaleza, Dios que nos guía en todo momento. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar plenamente en ti, Señor, y en tu palabra, porque tú has vencido el mundo, tú has vencido el pecado, la maldad, Señor. Y nuestra confianza y esperanza debe estar puesta en ti, Señor, en tu gran amor y misericordia por todos nosotros. Hoy queremos comprometernos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, para hacer obras de fe, para que nuestra fe sea manifestada en buenas obras, sea visible a todo aquel necesitado y que a través de nuestras obras muchos puedan conocerte, Señor. Danos la fuerza, danos la perseverancia, la esperanza en Cristo Jesús, en esa palabra, donde podamos llevar, predicar y dar a conocer el Evangelio de Cristo, el Evangelio de verdad. Señor, bendice a mis hermanos en este momento. Dale la fortaleza para seguir adelante, confiar plenamente en Cristo Jesús y que el Dios de paz y de amor nos santifique por completo todo vuestro cuerpo, alma y espíritu, para que la gracia del Señor sea manifestada en todos nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor, por tanto amor. Amén y amén. Amén, iglesia.